Partimos este programa que retoma En Frecuencia Contigo, un programa de la Universidad de La Serena, enviando un caluroso y acogedor abrazo a todas las personas que nos están escuchando en este momento, a todas las personas afectadas por los distintos temporales que han afectado a la región de Coquimbo en las últimas semanas. Justamente relacionado a este tema, vamos a realizar la conversación del día de hoy, porque no estamos ajenos a la actualidad en la Universidad de La Serena. Como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, queremos ser un aporte y les voy a presentar de inmediato quién nos va a acompañar en el programa del día de hoy. Tenemos con nosotros a Alejandro Orellana. Él es doctor en Arquitectura y Urbanismo, director del Departamento de Arquitectura de la Universidad de La Serena. Muy buena tarde, Alejandro. Buenas tardes, placer estar acá nuevamente. Muchas gracias por aceptar la invitación, por venir a conversar, a responder las preguntas que nos puedan hacer los auditores, las auditoras en este momento, donde se necesita orientación profesional también. Les invitamos a dejar sus preguntas, sus comentarios para conversar con Alejandro Orellana al WhatsApp de la radio, ¿cuál es? Más 569-6169-6073. Y vamos a partir de lleno contextualizando, Alejandro, para la familia que vio cómo el agua, las quebradas, aguas entraron, destruyeron su casa. ¿Cómo saber si es técnicamente seguro volver a levantar una vivienda en el mismo punto? Si va a ser un riesgo permanente, por ejemplo. ¿Qué nos podría comentar al respecto de una duda que puede ser la de muchas familias en este momento? Primero es empatizar con todas las personas que están pasando por dificultades y el apoyo, el ánimo, ¿no es cierto?, de estos momentos muy difíciles, porque la vida sigue, hay que retomar las actividades y muchas veces con la casa no en condiciones. Muchas familias han estado mucho tiempo sin agua, sin electricidad, pasándolo muy mal, y en invierno y después hay que seguir, ¿no? Claro. Por lo tanto, esta pregunta es crucial y es bastante dura también de responder, porque en el fondo si le entró el agua no fue salvo casos muy puntuales, no fue una anomalía. No fue una cosa extraordinaria, no fue una cosa que no debería haber pasado, sino que significa que siempre estuvieron en riesgo. Si es que alguien, ¿no es cierto?, tuvo una inundación o una quebrada, bajó y afectó su casa, significa que siempre estuvo en una posición de vulnerabilidad, expuesto a el daño que provocan, ¿no es cierto?, estos fenómenos que son fenómenos naturales. Las lluvias en esta región son bastante escasas en la mayoría del tiempo, pero cada cierto tiempo, cada cierto periodo de año, vienen estas temporales, estas lluvias, y las quebradas bajan, los ríos crecen, ¿no es cierto? Y entonces se producen estos fenómenos de inundación. Hay lugares donde uno podría decir, bueno, no debería ocurrir. Por ejemplo, en la ciudad. En la ciudad, si se ha diseñado correctamente el sistema de evacuación de agua lluvia, si se ha mantenido un sistema de evacuación de agua lluvia, y aún así se inunda la calle, significa que hay un problema de diseño y construcción y un riesgo que no se sabía al que uno estaba expuesto, pero que se debe más bien a una falla humana de mantención o de diseño. Pero si yo construí una casa en una quebrada, o cerca de una quebrada, o donde yo no sabía que pasaba una quebrada. Claro, es que ese es el punto, ¿cómo saberlo? Claro, y de repente llovió tanto que donde nunca había pasado agua, en los
10, 15 años que llevaba ahí, nunca había pasado agua y de repente baja agua. No es algo extraordinario, no es algo que no va a volver a ocurrir nunca, va a volver a ocurrir y ha ocurrido antes. Lo que pasa es que cuando ocurrió la última vez no había nadie viviendo ahí. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, si se inundó la casa o si la casa resultó dañada por el agua, significa que el riesgo siempre estuvo presente. Ahora, ¿se puede volver a construir ahí? Depende mucho de las circunstancias, depende del tipo de daño, depende de cuáles fueron las razones por las cuales se inundó una casa. Cada caso es distinto. Por lo general, significa que hay un riesgo que hay que gestionar, ¿no? Como decía, en la mayoría de los casos ahora hay que tomar conciencia del riesgo y uno puede decir, bueno, no va a volver a llover así en 20 años, no lo sabemos, puede que vuelva a llover así en 3 semanas. Aunque los meteorólogos dicen que es poco probable y que vamos a tener lluvias intensas, pero nunca tan intensas como las que tuvimos. La meteorología no es una ciencia exacta que es capaz de decir lo que va a pasar y no sabemos. Puede que en 3 semanas vuelva a haber un temporal de la misma intensidad o incluso más fuerte. Eso es, o puede que sea en 3 años más. No se sabe, por lo tanto el riesgo está ahí. El riesgo está presente y ahora hay que hacerse cargo de ese riesgo. Ya que se visualiza, ya que se sabe que hay un riesgo, ahora hay que gestionarlo de alguna manera. Y una posibilidad es no volver a construir en el mismo lugar. Otra posibilidad es tomar algunas acciones de mitigación que reconduzcan el agua. Por eso, depende de cada caso. Hay casas que se inundaron porque se rebalsó el canal Bellavista y ahí habrá que estudiar qué pasó. ¿Por qué se rebalsó el canal Bellavista? O sea, ¿qué mecanismos de gestión tiene, ¿no es cierto?, los que gestionan el canal de Bellavista para evitar que eso pase de nuevo? Porque no es normal, ni es habitual, ni es esperable que un canal se rebalse. Un canal de regadío, digamos. Entonces, creo que cada caso depende y debe ser evaluado en función de tener muy claro cuáles fueron las causas. Usted mencionó reconducir el agua. ¿Eso se puede? Claro que se puede. Efectivamente, a ver, el caso de Islón es un caso bastante complejo y hay gente de Islón que lo pasó muy mal. Mis saludos a la gente Claro. de Islón porque efectivamente... Que sigue pasando muy mal de esto. Sí, o sea, tuvieron unas noches del terror y ahora tienen todo el problema de los daños que dejó el agua. Pero ahí había medidas de mitigación que sin duda evitaron que el daño fuera mayor. Es decir, había muros de contención, ¿no es cierto?, que recondujeron gran parte del flujo, porque si uno ve la imagen satelital, podría haber sido peor, de todas maneras que podría haber sido peor. El otro ejemplo a gran escala de esto mismo es que el tranque Puclaro evitó que los daños fueran peores de la Arrayán hacia abajo. Porque especialmente después de Islón, digamos, por la quebrada Santa Gracia, ¿no es cierto? Lo que alimentó el río Elqui principalmente fueron las quebradas que están bajo el Puclaro, pero todo el agua que venía de arriba de la cordillera se retuvo en el Puclaro. Por lo tanto, si el daño no fue tan grande o no fue más grande, más peor que los años 80, es porque ahora tenemos el Puclaro. Y el Puclaro actúa como una barrera de contención contra el agua. Pero el caso de Islón, efectivamente, el daño, si no hubiera habido todas estas obras de protección, ¿no es cierto?, el daño sobre los asentamientos hubiera sido mucho mayor. Ahora, esas obras de protección dan una falsa sensación de seguridad, porque efectivamente la quebrada bajó con más fuerza y con más altura de lo que esas obras de protección fueron capaces de soportar. Que seguramente soportaron en años anteriores. Sin duda, hubo varias bajadas de quebrada en los últimos años en que no hubo ningún problema en Islón y las obras de contención funcionaron bastante bien. Uh-huh. Vamos a seguir conversando respecto a cómo reconstruir en un mismo espacio, en la misma parcela, que es donde quizá muchos tienen sus títulos de dominio ya, pero tal como anunciamos, tenemos preguntas de los auditores que llegaron al WhatsApp de la radio. Entonces, una auditora nos pregunta, ¿qué pasa con los que autorizan las construcciones? ¿Por qué se necesitan permisos? ¿Cómo funciona? Que es un poco lo que usted mencionaba adelante respecto de que
no debería pasar en las ciudades, y ahí hay alguna falla que usted ya nos adelantaba. Es que ahí se mezclan muchas cosas y lo que revela este desastre, que no es un desastre natural, es un desastre provocado por nuestras acciones en relación con un fenómeno de la naturaleza, ¿no? Pero no le podemos echar la culpa a la naturaleza, ¿eh? Eh, lo que hay aquí revela una realidad muy compleja de ocupación del territorio en nuestra región, y especialmente en las comunas de La Serena y Coquimbo. Porque, claro, hay viviendas que tenían permiso de edificación, que están en el medio de la ciudad, que hay un loteo camino al aeropuerto, ¿no es cierto?, que recién entregado y se inunda 3 veces. Eso no debería ocurrir. Ahí hay un problema que es de la gestión, ya sea del canal o de la gestión de los sistemas de evacuación de agua, lluvias del loteo. Ahí hay que ver de quién es. Yo no me atrevería a decir de quién ¿Y es la quién ve responsabilidad. eso? ¿Los vecinos organizados? De todas ¿Quién? maneras que hay garantías involucradas, porque se tiene menos de 10 años, una edificación, ¿no es cierto?, tiene una garantía de 10 años y tiene que hacerse valer. ¿Mm? Pero también es cierto que durante los últimos años, últimos 20 años, mucha gente ha construido en lo que se llaman las parcelas de agrado. Claro. Y las parcelas de agrado en realidad no son un mecanismo de construcción de vivienda, no son un método autorizado para la construcción de vivienda. Las parcelas de agrado son un método para subdividir los predios rústicos, los predios rurales. Entonces están pensados para la agricultura, ¿no es cierto?, para la ganadería, etcétera. Es la subdivisión mínima. Pero se utilizan para que la gente vaya y construya una vivienda. Y mucha de la gente que construye en una parcela de agrado no pide permiso. Y ni siquiera sabe que tiene que pedir permiso. No está ni consciente de que debiera pedir permiso de edificación y que debiera, ¿no es cierto?, tomar toda una serie de medidas para poder proteger su vivienda. Por lo tanto, llegan y construyen donde les parece que es más adecuado y, ¿no es cierto?, se ha poblado las quebradas, ¿no es cierto?, el Valle del Elqui completo, ¿no es cierto?, hacia el norte, el sector de Arrayain Costero, Porotito, hacia el sur, en alrededores de Guanaqueros, Tongoy. Es un fenómeno que ha ido poblando todo el campo, pero fuera de los instrumentos de planificación, sin permiso de edificación, la gran mayoría de ellos, y por lo tanto no hay ningún método de control. Pero hay una documentación, una compra formal ahí. No hay protecciones o advertencias o algo, porque cada persona quizá podría asumir, si lo compro formalmente, es porque está autorizado. Sí, pero lo que yo compro es un terreno rural. Yo puedo ir ahí y cultivar lechuga, cultivar choclo, ¿no es cierto? Puedo ahí tener un pequeño ganado de un rebaño de cabra. Puedo hacer una actividad silvoagropecuaria, es decir, del campo. Pero no están pensados para vivir, no están pensados para construir residencias. Y ahí hay un problema, porque muchas personas no lo saben. Claro. Y piensan que efectivamente es una alternativa para construirse una vivienda y para vivir, ¿no es cierto?, y para desarrollar la vida en una dinámica urbana, porque además no es que yo me voy a vivir al campo para desarrollar actividades agrícolas, sino que yo me voy a vivir a ese lugar, pero sigo trabajando en la ciudad y mis niños siguen estudiando en el colegio, etcétera. Hay toda una dinámica urbana. Claro, muchas personas no lo saben, muchas personas no lo advierten también. Y Juan nos pregunta algo relacionado. ¿Cómo debo pensar en construir en un terreno loteado? ¿Qué debo tomar en cuenta como primera instancia para comenzar a construir? Lo primero, siempre la recomendación es pedir una ayuda profesional, es decir, contratar a un profesional para que le dé la asesoría y ¿Profesional de qué área? Un profesional arquitecto, un profesional constructor que le pueda dar una asesoría si está preocupado, por ejemplo, en términos de cómo se comporta el terreno. Un profesional ingeniero que si está en una quebrada y dice, oye, ¿este suelo va a aguantar o no va a aguantar? Un profesional que le pueda dar una opinión profesional respecto de las características del terreno. Ahora, para pedir permiso de edificación, para hacer todo como corresponde, se necesita contratar a un arquitecto. ¿Y dónde se hace la solicitud de edificación o la hace el arquitecto? La hace un arquitecto, ¿no es cierto?, en la municipalidad, la dirección de obras de la municipalidad. Pero, claro, culturalmente es algo que los chilenos
tratamos de evitar, ¿no? Eso es una realidad. Efectivamente, con la cosa que es muy caro, que no sé qué, que con esa plata hago otra cosa, que no sé. Sí. Y al final, ¿no es cierto?, terminamos no pidiendo el permiso que corresponde, cuando lo que corresponde, cuando voy a construir una edificación, es pedir el permiso de edificación de tal manera que se cumplan todas las normas relacionadas. Y por otro lado, para tener cierta seguridad de que estoy localizándome en el mejor lugar, ¿no es cierto?, que no estoy exponiéndome en una zona de riesgo y que cuando venga la lluvia no voy a estar donde pasa el agua, ¿no? Ya. Y el arquitecta va a advertirme, por ejemplo, si no es como para construir una vivienda y si es el uso de suelo que mencionaba usted de otras maneras. Sí, y hay una responsabilidad legal también, porque si un profesional, ¿no es cierto?, asume el patrocinio de una obra, Va firma a y tener su asume la firma ahí. responsabilidad del proyecto. Ah, ya. Por lo tanto, si ese proyecto tiene un problema, uno puede cobrar esa responsabilidad. Yo puedo desconocer todos aquellos detalles que tengo que ver, pero al contratar a este profesional me va a hacer todas las advertencias que correspondan. Claro, y además si él asume la responsabilidad sobre el proyecto y esa casa se me cae, yo puedo, ¿no es cierto?, tomar acciones judiciales contra ese profesional si es que el problema es de diseño, por ejemplo. Está su nombre ahí. Claro. Vamos a continuar con las preguntas, Alejandro. Rodrigo, un auditor, comenta: el alto costo de las viviendas es el origen de las tomas y construcciones de viviendas en lugares no aptos para hacerlo. La gente compra un terreno y construye su casa. No le importa el riesgo de construir allí, ni tampoco lo que diga la autoridad competente. ¿Qué herramientas habrá para que las personas no pidan tan caro por un terreno a las constructoras? ¿Habrá maneras de acceso más expedito? Uy, es una pregunta. El diagnóstico que hace es de un problema súper complejo y no hay una respuesta corta para eso. Muy buena la acotación de ¿quién era? Rodrigo. De Rodrigo. Porque efectivamente el fenómeno de las parcelas de agrado, de construir en un terreno de 5.000 metros cuadrados fuera de la ciudad, originalmente era un asunto como de quién se construía una segunda vivienda, es decir, quién tenía los recursos para construirse una casa en el campo de fin de semana. Ese era como el origen. Pero efectivamente esto ya es masivo. Esto no es solamente de las personas que se construyen una segunda vivienda, sino que esto es de todo el espectro de la población. Y más bien es una alternativa frente a los problemas de oferta que tiene la vivienda al interior de la ciudad. Entonces el diagnóstico que hace me parece súper preciso. Efectivamente el mercado inmobiliario en La Serena, Coquimbo, es caro. Es difícil adquirir una vivienda porque o están las viviendas de subsidio, ¿no es cierto?, que tienen por lo general problemas de accesibilidad, ¿no es cierto?, no están en las mejores localizaciones de la ciudad, aunque ahí hay algunas políticas de Estado que tienden a revertir ese fenómeno, pero cuando la gente quiere elegir dónde vivir, efectivamente no tiene acceso, no tiene la capacidad de poder comprarlo y surge esta alternativa de vivir en un terreno más grande, ¿no es cierto?, de poder construir una casa como a uno le gustaría y muchas veces por una fracción del costo de lo que vale una vivienda dentro de la ciudad y por lo tanto, en términos de mercado, de funcionamiento de oferta y demanda, muy atractivo porque, mira, por la mitad de lo que me sale una casa en la ciudad, yo me puedo construir una casa en un terreno grande, puedo tener patio, puedo tener un montón de cosas que en la ciudad no podría tener y claro. Me tengo que aguantar el taco de 40 minutos, de una hora para llegar todos los días, pero no importa porque tengo mi casa y tengo mi patio y entonces disfruto de un lugar de vida mejor, más tranquilo a veces. Hay muchas razones, ¿eh? Yo creo que esto es súper diverso. Pero efectivamente aquí hay un problema que hay que abordarlo como política pública. Efectivamente aquí el tema de las parcelas de grado pues, se ha discutido muchísimo a nivel nacional y hay una postura de que hay que prohibirlas, ¿no es cierto?, de que hay que poner 4 hectáreas, subdivisión mínima, hay un montón de cosas que se han discutido, pero yo creo que hay que abordar que es una realidad, que el tamaño de la ciudad es mucho más grande de lo que estamos acostumbrados a pensar, y que hay que hacerse cargo de esta realidad, ¿no es cierto?, e integrarla dentro de los instrumentos de planificación. Entonces, respecto a su pregunta, acceso más expedito es un tema de política pública. Es un tema de política pública, es un tema de cómo... Ahora, el funcionamiento del mercado inmobiliario es un problema no solo acá, es un problema en todo el país, ¿no es cierto?
que estamos viviendo un fenómeno de encarecimiento de la vivienda y que cada vez es más difícil conseguir vivienda. Y eso es un fenómeno mundial, ¿no? Que está pasando en muchos lugares y que yo diría que nadie tiene una varita mágica como para poder resolverlo, ¿no? Efectivamente es un problema que está ocupando la discusión de política pública y de la academia en muchos lugares del mundo. Ujú. Alejandro, si seguimos hablando de las parcelas, de las construcciones generalmente como primera vivienda, no como segunda, algo tan simple como hacia dónde mira la puerta o las ventanas nos hace también pensar en la necesidad de esta ayuda profesional que usted mencionaba delante. ¿Ah? ¿Cómo ayuda la buena orientación en la vivienda de emergencia? O sea, en una vivienda en general y también en una vivienda de emergencia para secar la humedad, para capear el frío, por ejemplo. ¿Cómo tenemos que pensar también en esas cosas? Lo esencial en una vivienda, especialmente cuando estoy en un lugar agreste, ¿no? Un lugar que está más expuesto a las inclemencias del tiempo, es la localización respecto de los elementos naturales. El agua deja huella, y uno puede ver en las fotografías satelitales, ¿no es cierto?, cómo hay viviendas que están localizadas justo donde se ve el paso de la quebrada. Aunque una quebrada que no había llevado agua en décadas, pero el agua siempre deja huella. Por lo La fotografía satelital es un buen dato, entonces. La fotografía satelital. Ahora hay señales en el terreno también, ¿no? Y uno puede ahí imaginar, mira, por aquí va a bajar el agua porque es el lugar más bajo, el lugar, ¿no es cierto?, que se nota, está erosionado, entonces el lugar que se nota que por ahí alguna vez pasó agua. Pero también la dirección del viento predominante, ¿de dónde viene el viento? Acá los vientos muy fuertes que hubieron durante el temporal, ¿no es cierto?, en fin de semana, que fue muy largo, ¿no es cierto? Pero también los de el viernes pasado, por ejemplo. Hace poquito, ¿no? Efectivamente, el viento causa mucho daño. El viento debilita la estructura, debilita las techumbres, no necesariamente los vuela, pero sí las levanta o las deforma y por ahí se mete el agua, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, el viento y de dónde viene el viento y cómo orientar la casa frente al viento es un detalle importante también. Uh-huh. Y tenemos un comentario adicional que en realidad ahí Patricia nos va a ayudar si es también de Rodrigo o desde un auditor distinto. Dice: hoy la gente compra derechos de terrenos porque tienen menos de 5.000 metros cuadrados y las fiscalizaciones de eso, ¿quién las hace? ¿Cómo se hace con el agua, la luz y los servicios básicos? Es otra auditora. Ya, ahí hay que aclarar que no existe realmente la venta de derechos entendiendo que yo compro una parte del lote. Y esto es algo que hay que ser súper claro. La subdivisión mínima en los espacios rurales es 5.000 metros cuadrados. Si yo tengo un terreno que está cerrado por menos que eso, es ilegal. Pero hay una compra formal. La compra, ¿no es cierto? Lo que se compra es un derecho por sobre la propiedad de 5.000 metros cuadrados y está pensada esa norma para gestionar la herencia. Por ejemplo, el terreno era de mi papá, ¿no es cierto? Y somos 4 hermanos y entonces a cada uno nos toca un 25%. Pero sobre ese terreno no podemos dividirlo en 4 partes, porque la subdivisión mínima en los espacios rurales es 5.000 metros cuadrados. Claro, pero entonces, hay uno de esos 4 hermanos vende su parte y ya perdimos el total de los 5.000 metros. No, de todas maneras, esa persona, si es que alguien más compra esa parte y se pasa a ser parte de la sociedad de derecho, ¿no es cierto?, no tiene derecho a una parte específica del predio. Y por eso es que, por ejemplo, tienen un solo rol, por eso es que tienen un solo arranque de agua, por eso es que tienen un medidor, ¿no es cierto? Tienen es una unidad indivisible. Y por lo tanto, si a alguien le ofrecen así con un planito, ¿no? Mira, esta es la parte del lote que te corresponde a ti, eso es ilegal. Y eso es lo que se está fiscalizando y no se está autorizando, ¿no es cierto? Esas subdivisiones que vienen con indicios de ilegalidad y se están prohibiendo. Y eso ha sido una innovación, porque eso efectivamente se dejó de fiscalizar y ahí el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha estado mucho más atento pero también están involucrados los notarios, también están involucrados los conservadores de bienes raíces que ahora están bloqueando cualquier proyecto de loteo que trae, ¿no es cierto?, venta de derechos con indicación física
de a qué corresponde ese derecho. Porque en un lote, la expresión mínima es 5.000 metros cuadrados. Cualquier cosa menos de 5.000 metros cuadrados, ¿no es cierto?, no es legal. Si compré 1.000, 2.000 metros, no es mío. Sí, es suya. Por ejemplo, 1.000 metros es suyo un quinto del predio de 5.000. Es como pasa con los condominios, con los lugares comunes. Las áreas comunes de un condominio, esto lo puede entender cualquier persona, ¿no? Uno vive en un departamento y entonces las áreas comunes, donde están los jardines, ¿no es cierto?, el estacionamiento, la entrada, ¿no?, peatonal, etcétera, eso es de todo. Yo soy dueño de eso, pero en un porcentaje. Pero no puedo ir y poner un cierre y decir, esta partecita del acceso es mío. Eso es lo ilegal, poner el cierre. Exactamente, poner el cierre. ¿Por qué? Porque lo que la norma quiere evitar es que se formen poblaciones sin ser planificadas y sin ser urbanizadas. Y como mencionaba la auditora, después se da el problema de los servicios básicos, la luz, el agua. Efectivamente, y empiezan ahí, ¿no es cierto?, con los remarcadores, con una serie de artilugios para poder lograr... Estrategias. Sí, para poder lograr acceso a los servicios básicos. Pero claro, la venta de derechos, y por eso se les ha apodado coloquialmente como loteos brujos. Porque no son acciones legales, no están dentro de la legalidad. La venta de derechos, ¿no es cierto?, y las subdivisiones... La ley contempla algunas excepciones a los 5.000, pero está pensada para la herencia de los propietarios originales, campesinos, ¿no es cierto?, principalmente que recibieron sus predios de la reforma agraria. Para eso está pensado, pero no está pensado para crear poblaciones, no está pensado para crear un loteo fuera del límite urbano. Y lo que muchas veces se ha hecho es que han hecho verdaderos desarrollo inmobiliario de venta de terreno, ¿no es cierto?, a través de este subterfugio legal. Y tenemos un último comentario antes de irnos a nuestra pausa. Elio nos comenta: existen países en donde se ponen altos impuestos a la venta de terrenos. Si lo compras en 1.000 y los venden en 1.200, pagas 20% de impuestos. La verdad no recuerdo bien el tributo. Quizás algo parecido se pudiera replicar en Chile, así se evitan problemas en las subdivisiones. Los mecanismos de incentivo y castigo pueden ser útiles, pero son especialmente complejos en sus consecuencias. Lo estamos viendo con las contribuciones. Las contribuciones es un mecanismo pensado para poder financiar el funcionamiento de la ciudad, porque básicamente lo que se recauda por contribuciones va a las arcas municipales, ¿no es cierto?, con un sistema de reparto, de fondo común, ¿no es cierto? Las comunas más ricas le aportan a las más pobres, que ha estado en debate ahora con el proyecto de la reconstrucción, ¿no? Pero las contribuciones tienen efectos sobre la ciudad que no siempre son los que se desean, porque a veces terminan forzando a la gente a vender en lugares porque suben mucho los precios en un lugar, etc. Entonces hay que tener cuidado con estos mecanismos que pueden ser muy útiles, pero que por otro lado pueden provocar distorsiones muy grandes y generar incluso mucha más informalidad que la que ahora, digamos. Es decir, generamos un problema peor porque las personas, para no pagar impuestos, al final terminan con otros mecanismos que son no legales, un poco lo que pasa con la economía y el comercio ambulante, ¿no? O sea, terminamos con una economía en negro, una economía informal que puede generar muchas más tomas y muchos más desarrollos informales en el espacio rural. Por lo tanto, siempre tengo ahí precaución con estos instrumentos. Claro, pero las propuestas surgen, la conversación está instalada y se necesita. Alejandro, tal como anunciaba, vamos a ir a nuestra pausa comercial en Frecuencia Contigo y ya regresamos en Las Ciudades, Reconstrucción y Prevención ante Eventos Climáticos. Vamos y ya regresamos.
A nosotros nos importa todo lo que pasa en la región de Coquimbo. Si tienes una denuncia, grábala y compártela con nosotros. Escanea el código QR en pantalla o envíanos tu video o audio al WhatsApp +569-6169-6073 o al correo denuncias@miradiolS.cl. Tu denuncia puede marcar la diferencia. Hola, soy Constanza Galaz, gestora empresa de la Fundación Cámara Chilena de la Construcción, y te quiero invitar a conocer el programa de asistencia social de nuestra fundación destinada a las empresas socias de la Cámara. Connie, ¿y quiénes conforman el equipo de Fundación en La Serena? El equipo de nuestra fundación está conformado por la gestora de empresas, supervisora de atención social y 5 asistentes sociales que están a disposición para orientar e informar sobre temas tan relevantes como vivienda, salud, previsión, beneficio del Estado y beneficio de nuestra Fundación Cámara Chilena de la Construcción. El servicio social es la puerta de entrada para poder conocer las necesidades, ¿cierto?, que tienen los trabajadores del rubro de la construcción y a la vez poder informar a los trabajadores los beneficios, programas y proyectos que tenemos como Cámara Chilena de la Construcción, Fundación Cámara Chilena y también como empresa para lograr el bienestar de nuestros trabajadores y sus familias. Acercar todos los servicios públicos a la obra, eso yo creo que es lo que más valoran nuestros usuarios y es lo que nosotros también más vemos que en la práctica funciona. Lo que más se ve dentro de eso es salud, pueden construir tranquilos, previsión, AFP, ISAPRE, también vivienda, y están siempre agradecidos de la gestión dentro del asistente social de La Serena. Es lo que impacta generalmente a ellos, pero también a sus familias, ya que el beneficio se extiende tanto para ellos, para sus hijos, para sus esposas, parejas. Con el programa Construye Tranquilo tenemos horas para el mismo día. Entonces, esta tramitación y esta gestión que tienen los colaboradores es súper valorado, no solo por las empresas, sino que por el trabajador y por su familia. El trabajador de repente como que no cree en esto. Es como decirle, como que incrédulo. Esa es la palabra perfecta. Entonces tiene que haber otro que lo incentive y que le diga, oye, acá, y que no, a mí me salió, a mí me fue bien, yo estoy estudiando, por ser, si a mí hacen curso, meterse, incentivarlos, pues, y aprender, es bueno aprender. Pues. Todos estos programas, en cierto grado, también ayudan a nosotros poder fortalecer y comprometernos aún más con nuestra responsabilidad social con nuestros trabajadores. Y no solamente con nuestros trabajadores, sino que también con la familia de nuestros trabajadores. Obviamente es un programa que yo recomendaría a todas las empresas. Lo recomiendo ampliamente porque mucha de la gente que trabaja en construcción a veces la verdad no sabe cómo acceder a la información, y es súper bueno que haya alguien orientándolo en todos los casos que necesiten. Yo por mi parte recomiendo que los empresarios tomen esta iniciativa de llegar a la asistencia social a la obra, porque así es una ayuda para todos, incluso hasta para ellos también. Constituye prácticamente un brazo armado del área de recursos humanos y que nos permite entregar una serie de beneficios a nuestros colaboradores que de forma individual sería tremendamente difícil. Me inscribí para capacitación de ayudante trazador, que quiero tener un título, no un título, un papel que diga que yo soy ayudante, y eso ya me salió pues ya ahora me van a avisar cuando empiezo. Sí, pues más contento, sí. Yo quiero un título, que diga mi sacrificio. Connie, ¿y qué tienen que hacer las empresas para contratar este servicio? Para contratar este y otro servicio de nuestra fundación, contáctame como tu gestora de empresas. Somos Fundación CCHC y estamos contigo. Oye, ¿estás viendo bien o estás forzando la vista más de la cuenta? En Benóptica tenemos una promo que te va a encantar. De abril a julio tenemos 20% de descuento en todos nuestros lentes ópticos. Y sí, en marcos y cristales. Puedes pagar como quieras, débito, crédito, incluso afiliados de Caja Los Andes. Disponible en nuestras 2 sedes, La Serena, Avenida Francisco de Aguirre 379, y en Coquimbo, encuéntranos en Avenida Videla 158.
Ven Óptica, ver bien nunca fue tan fácil ni tan conveniente. Ven por los tuyos hoy y en 30 minutos tendrás tus lentes listos. El empleo es clave para el desarrollo de una región y con Dominga miles de familias tendrán nuevas oportunidades. Este proyecto va a generar 30.000 empleos directos e indirectos en su etapa de construcción. Además, priorizará la contratación de trabajadores de la región de Coquimbo. Más empleo también significa más oportunidades en alimentación, vivienda, hotelería, transporte y comercio. Dominga es empleo, es progreso y una oportunidad real para miles de familias. Cuando ya la noche nos llama a una última conversación, juntémonos en Confidencias, de lunes a jueves, desde las 21 horas, solo por las pantallas de Mi Radio TV. ...91.1 FM en Salamanca. Somos la radio de la región de Coquimbo. Estamos de regreso en Frecuencia Contigo, en este programa en que estamos abordando las ciudades, reconstrucción y prevención ante eventos climáticos con el doctor en Arquitectura y Urbanismo Alejandro Orellana, y vamos a retomar la conversación reiterando la invitación a dejarnos sus comentarios, sus preguntas para seguir conversando en este segundo bloque. Vamos a retomar, Alejandro, y vamos a continuar con el ejemplo que usted daba relacionado a la ciudad, en que hay allí algunas responsabilidades que no dijimos cuáles exactamente, pero que las hay. Los vecinos tienen derecho a pedir, por ejemplo, en la municipalidad los planos de evacuación de aguas lluvias de su población. Sí, sin duda, sin duda. Toda la información respecto de su casa y del loteo, uno lo puede pedir en la dirección de obra, de todas maneras. Uno puede ir como persona dueña de una casa y pedirlo, no tiene que ser como organización de vecinos, nada especial. No, para nada, y es bueno tenerlo. ¿Debería venir con la compra de la casa? Por lo general se entregan los planos de la casa, no los planos del loteo, pero los planos del loteo también están disponibles para que alguien los pueda consultar y pedir esa información. Ahora, me parece muy buena la oportunidad para hablar de las responsabilidades. Por favor. Cuando menciona responsabilidades, acá nos falta una cultura del agua que va desde lo grande a lo más chico. Llueve muy poco en nuestra región. El problema es que cuando llueve... ahora está lloviendo mucho. Llueve bastante, lo suficiente como para generar una serie de problemas, daños, incluso, ¿no es cierto?, lesionados y fallecidos. O sea, tenemos una relación ahí conflictiva con el agua, porque no viene nunca, y cuando viene, ¿no es cierto?, deja el desastre porque no estamos preparados para recibir esa cantidad de lluvia. Entonces, nos falta una cultura respecto de cómo hacernos cargo del agua. ¿Y por qué decía responsabilidad? Porque tenemos una cultura de que el agua de nuestras casas la tiramos a la calle, cuando eso no corresponde. Es que está diseñada así la casa. Es que no está diseñada así la casa. No debiera estar diseñada así la casa, y cuando hacemos la ampliación, ponemos todas las canaletas para que tirar el agua a la calle. ¿Y cómo debería ser? Cada uno es responsable de infiltrar el agua en su propio predio. Pero por eso digo que nos falta una cultura. Si no estoy reclamando que la gente debiera haberlo hecho. Aquí hay un problema cultural de que no tenemos esa conciencia. Eso es lo que dice la normativa. La normativa dice que cada lote tiene que hacerse cargo de infiltrar el agua lluvia. Y eso la mayoría de la gente no lo sabe. Y la mayoría de la gente no está consciente de eso. Incluso los maestros que construyen, ¿no es cierto?, tienen la idea de que el agua tiene que ir para afuera, sacarla del predio. Claro, no hacia las casas que se compran ya construidas. Ahí debería cumplir con la norma. Que supuestamente el patio que se deja
desnudo es el que cumple la función de infiltración, pero tampoco están diseñadas para absorber el agua. Porque ya en la venta a uno le están diciendo que ahí puede construir una pieza adicional. Y entonces, ¿qué es lo que correspondería? Que cada uno en su patio hiciera lo que se llama un dren. Que en el fondo es un hoyo lleno de piedra, ¿no es cierto? De gravilla o de bolones, y después con un tubo, un sumidero. O sea, efectivamente que el agua que llega ahí se infiltra en el terreno hacia abajo, hacia el suelo, hacia el subsuelo. Con eso evitaríamos, o sea, disminuiríamos bastante la carga que tienen las calles, ¿no es cierto? Y los sistemas públicos de agua lluvia. A ver, hay países que llevan mucho más tiempo lidiando con climas duros, ¿no? Tienen sistemas de alcantarillado gigantescos, ¿no es cierto? Unas alcantarillas gigantes, pero también las casas están diseñadas para infiltrar, es decir, los sótanos, por ejemplo. Los sótanos, característicos de cualquier película de terror, ¿no es cierto? En la película norteamericana, los sótanos son un mecanismo de la arquitectura pensado para infiltrar el agua de las nieves y de la lluvia. Y entonces nosotros acá no tenemos esa cultura porque llueve muy poco, porque nos olvidamos después de cuando fue la última vez que llovió tanto, y tenemos esta cultura de que el agua se va para la calle y la calle se hace cargo, pero al final terminan todas las calles inundadas. Porque además los sistemas de infiltración, los sistemas y ahí vamos creciendo la responsabilidad, los sistemas se va diluyendo. Claro, los sistemas de gestión de agua y lluvia de la ciudad tampoco, ¿no es cierto?, están interconectados. No tenemos un sistema interconectado como para poder gestionar el agua y lluvia. Cada lote, cada parte que se ha ido construyendo tiene la responsabilidad de hacer un proyecto, con el proyecto de pavimentación, tiene la responsabilidad de hacer un proyecto de infiltración de agua y lluvia. Por lo tanto, si esa parte, ¿no es cierto?, ese lote que se construyó se satura y pasa agua a otro, se va acumulando y al final terminamos con el río de Vitrán, con el río de Cuatro Esquinas, con el río de Guangualí, con todos los ríos que se forman porque parte desde la casa, que no se hace cargo del agua que cae en el techo, sino que la tira a la calle, y después de estos sistemas que están muchas veces subdiseñados para poder hacerse cargo, o que están mal mantenidos y por lo tanto si estaban bien diseñados en algún momento, ya no son capaces de poder hacerse cargo de las aguas, y eso se va acumulando hasta que se transforman en estos grandes cauces de agua que siempre en la noticia uno se burla que decía verdaderos ríos, ¿no? Las calles son verdaderos ríos. Bueno, pasa por eso, pasa por una acumulación de elementos que están o mal diseñados o mal mantenidos y por lo tanto terminan en el lugar más bajo acumulando esa cantidad de agua en la carretera, por ejemplo, en la ruta 5. Que siempre el punto es que es muy común, porque ya con los ejemplos usted como si responde un poco a la pregunta, pero esta sección que usted menciona como diseñada por profesionales, que ya es la constructora, quienes son responsables de la casa en sí, no la ampliación, hacen este trabajo que usted menciona, que cada loteo se tiene que hacer cargo, cada población, sí se realiza. Sí. Es obligatorio un proyecto de pavimentación y el proyecto de pavimentación hace el cálculo de las aguas, pero hace el cálculo de las áreas públicas. No considera en el diseño la de las casas. Ok, vamos a continuar con las preguntas o comentarios. Cristian nos comenta, en relación a los loteos y ventas de derecho para muchas familias, es la única opción de la casa propia, ya que pagar 2.000 o 3.000 UF es imposible. Tal vez sería buena solución buscar algo que permita seguir con esta acción, pero regularizada a través de bienes nacionales. ¿Cómo hacer ese trámite? ¿Cuánto demora esa regularización y de qué depende? En realidad no es bienes nacionales, porque salvo que sea un terreno público, que es donde intervienen bienes nacionales. Si yo estoy tengo una casa, ¿no es cierto?, que está sobre un terreno que es de dominio público, ahí bienes nacionales es el que interviene. Efectivamente, cuando yo compré un derecho, ¿no es cierto?, y tengo un terreno y junto con 3, 4, 5 o 4 personas más, ¿no?, tengo, ¿no es cierto?, la propiedad de ese terreno, ahí ya es con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo que hay que lidiar, ¿eh? Y por supuesto que también con el municipio.
Pero yo creo que el problema va más allá de la solución individual. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacernos cargo es de una realidad de que se han construido espacios residenciales masivos fuera del límite urbano, y por mucho que uno quiere decir, pero es que eso no estaba planificado para ser construido, ¿no es cierto? Hay que darnos cuenta que es una realidad. Es un poco el dilema que provoca la toma de San Antonio, ¿no? La toma de San Antonio no debería haber sido una toma, pero ya está, y son, no sé, 10.000 familias, y por lo tanto alcanza una masividad que se transforma en un problema de política pública. Y aquí el tema de los loteos fuera del límite urbano tiene una masividad que ya alcanza un rango de política pública. O sea, hay que hacerse cargo del problema, y efectivamente es complejo, no es difícil, no hay una respuesta rápida para eso. Entonces, quien quiere normalizar la situación, claro, acérquese al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y consulte. De todas maneras, cuál es la situación de su propiedad, o acérquese a la Dirección de Obras Municipales para ver cuál es la situación de su propiedad, porque efectivamente es un tema muy complejo y que actualmente las autoridades están poniendo mucho ojo en fiscalizar la venta, y en tratar de evitar que esto siga creciendo, pero no necesariamente nos hemos puesto, o las autoridades se han puesto sobre lo que ya existe, ¿no? A preguntarse qué hacemos con lo que ya existe. Que es importante, como usted menciona. Otra pregunta de una auditora. ¿Existe al momento de inscribir una propiedad algún tipo de seguro que proteja estas casas construidas sobre derechos? Cualquier cosa se puede asegurar. No existe realmente, por lo general los seguros están asociados, no existe de manera genérica, digo, pero los seguros están asociados por lo general a los créditos hipotecarios. Cuando uno tiene un crédito hipotecario de una casa, hay un seguro involucrado que protege la propiedad frente a ciertos daños como los terremotos, los incendios, en algunos seguros las inundaciones, pero uno puede contratar un seguro, y eso, si uno no tiene un crédito hipotecario vinculado a la propiedad, uno puede contratar un seguro, y eso existe en el mercado, pero no existe de manera genérica. Y ahí uno puede asegurar, bueno, las compañías tienen sus pólizas de garantía, pero básicamente los seguros pueden asegurar cualquier cosa. Entonces, un seguro adicional de manera particular, con la compra no viene nada. No, con la compra no viene nada. Los únicos que por ley son obligatorios son los que están vinculados a un crédito hipotecario y que tiene el sentido de protección al que tiene el crédito hipotecario. Porque la deuda en Chile no es de la propiedad, es de la persona. Si uno se compró una casa con crédito hipotecario, el capital, ¿no es cierto?, está prestado a la persona, y entonces el riesgo lo tiene la persona. La persona, aunque la propiedad desaparezca, la persona tendría que seguir pagando. Y por lo tanto, como una manera de proteger el capital, ¿no es cierto?, y la inversión de las personas, es que se obliga a este seguro, de tal manera que si un terremoto me botó la casa, yo pueda recuperar. El seguro pueda responder y yo no me quede sin casa y pagando un crédito hipotecario. Como última pregunta, porque ya se nos está yendo el programa, Alejandro, nos piden si podemos referirnos a la inundación en calle Raúl Vitrán. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué tema hay con las constructoras, por ejemplo, con el canal, o la advertencia o no advertencia? Ahí se mezclaron dos cosas. Se mezcló efectivamente el tema de la inundación tradicional. Es una acumulación de loteos que ¿no es cierto?, tienen problemas de evacuación de agua en un lugar que tradicionalmente en el territorio se inundaba, porque es un lugar muy particular que tiene una contrapendiente. Es decir, uno llega al cerro arriba, los que me están viendo acá por la cámara pueden entender, estoy haciendo con la mano, que uno llega al cerro y después como que tiende a bajar la pendiente hacia el cerro. Es más, si ustedes han recorrido por Ulrichsen, cada vez que construyen un loteo, rellenan. Y si uno ve, por ejemplo, creo que hay un loteo de Comac, algo así, que está en una pendiente descendiente hacia el cerro. Porque tiene una forma especial al territorio ahí que hacía que tradicionalmente se inundaba.
Por lo tanto, era un terreno que era complicado desde el inicio, desde la base, en términos de gestión de agua lluvia, que se ha construido por parches, por, ¿no es cierto?, lotes. Cada uno de ellos tiene problemas de evacuación de agua lluvia. Y además, con todo lo que hablamos de que las casas están constantemente tirando más agua a la calle, y a ese fenómeno como tradicional de inundación se sumó el desborde del canal Bellavista, ¿no es cierto? Que un desborde que fue provocado porque el río venía con un caudal, ¿no es cierto?, inusitado, y por lo tanto sí podríamos hablar de que fue una suma de situaciones que llevaron a que se inundara como nunca antes. Probablemente el año 84 puede haber ocurrido algo similar. Desconozco cuál fue el comportamiento del canal Bellavista en el año 84. Sería muy interesante saber qué pasó, pero probablemente desde ese año que no llovía tanto y con efectos similares en la conurbación. Muy probablemente había menos construcción. Y para cerrar, Alejandro, algunas recomendaciones que pudiera dejar. Hablamos en general de dos grandes temas. Uno, los loteos, las personas que están en este momento intentando reconstruir sus casas, reconstruir. Y por otro lado, las viviendas inundadas en la ciudad misma. Sí, recomendaciones generales. Si pasó una quebrada por donde estaba la casa, no hay que construir en el mismo lugar. O sea, algo que parece obvio, pero de repente no lo es tanto. Porque va a volver a pasar. No sé cuándo, no sabemos cuándo, pero si pasó el agua de una quebrada por ahí, va a volver a pasar por ahí. Y por lo general, más que reconducir el agua, lo importante es respetar los cursos de agua. Siempre va a ser mucho mejor respetar un curso de agua, darle el espacio al agua, que tratar de canalizarla, ¿no es cierto?, o poner medidas de mitigación. Y respecto de las viviendas que se inundaron, es muy, muy importante prevenir dos cosas. Una es el secado. Es muy importante secar todo aunque parezca que está seco, no realmente a veces no está seco, ¿no? Porque puede estar mojado por debajo, ¿no es cierto? Si yo tengo un piso que parece que está seco, pero debajo queda mojado, en los mismos tabiques, ¿no es cierto?, muros, lo mismo. ¿Por qué? Porque el gran problema viene que ahora hace calor, ¿no? Y, ¿no es cierto?, empieza a generarse hongo. Hay un riesgo de generación de hongo y los hongos pueden provocar problemas a la salud, ¿no es cierto? Y por lo tanto el proceso de secado de lo que se mojó es un proceso que toma tiempo y es un proceso, ¿no es cierto?, que hay que poner especial cuidado para cuidar la propiedad, por supuesto, para evitar que se deterioren nuestras cosas, pero también para cuidar nuestra salud, que es uno de los riesgos muy, muy, muy grave después de una inundación de la escala que hemos tenido, ¿no es cierto? Las consecuencias de salud que vienen por vivir en espacios que no están del todo secos, ¿no es cierto? O que tienen hongos, que tienen, ¿no es cierto?, malas condiciones ambientales. Eso. Bueno, dejamos entonces el programa hasta acá. Agradecemos al doctor Alejandro Orellana, director del Departamento de Arquitectura de la Universidad de La Serena, por conversar con nosotros en el día de hoy. Y nosotros nos reencontramos en Frecuencia Contigo el lunes siguiente. Tengan todas una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias a usted. Esto fue En Frecuencia Contigo, una producción de la Universidad de La Serena, junto a Mi Radio. Sigue la conversación en nuestras redes y nos vemos el próximo lunes.